Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a ver un video de estructura. Sé que es algo que a veces complica un poco bastante. Y está claro que si no tenemos o no sabemos bien identificar la estructura, no lo tenemos en claro, se nos va a ir casi todos los trades en contra porque la idea es siempre fluir a favor de donde quiere ir el precio. Lo más importante a la hora de entender la estructura es que las temporalidades mayores van a predominar sobre las temporalidades inferiores, ¿sí? Las menores, y todo el hecho de la fractalidad. O sea, tenemos que saber que para que una vela de 4 horas se construya, tiene que haber 4 de una hora. Y para que una vela de una hora nazca, ¿sí? O se forme, tiene que haber 60 de un minuto, ¿sí? Entonces todo eso es muy importante entenderlo, muy importante saberlo para la hora de marcar una estructura. Para nosotros es importante comenzar a entender lo siguiente. Vamos a ver, supongamos que esto es mensual, ¿sí? Y que el mercado hizo ese movimiento bajista y está haciendo esto en mensual, ¿sí? Se quedó ahí, quizás con chances de empezar a subir, ¿sí? Si nosotros lo entendemos como un rango, ¿sí? Un rango de trading, lo tenemos ahí, esto es mensual. Vamos a encontrar que, bueno, tenemos un alto, perdón, que nos crea un bajo más bajo, ¿sí? Por lo tanto, entendemos que el mercado está bajista. Esto lo podemos destacar, lo podemos dejar por acá y poner que está bajista en mensual, ¿sí? Y sabemos que cuando el mercado hace un movimiento bajista, comúnmente se viene un retroceso. Para eso es necesario que se forme esto, ¿sí? Esta confirmación de que el mercado ya no está haciendo bajos más bajos y que empieza a romper los altos, ¿sí? Que me está subiendo en escalerita. Por lo tanto, yo puedo pasar a ver en diario, ¿sí? Cómo está el mercado ahora. Y quizás en diario lo vemos de esta manera, ¿sí? Está haciendo ya una estructura de cambio de tendencia, ¿sí? Y pasando a ser una estructura alcista. ¿Por qué? Porque tenemos acá una confirmación de ruptura de altos, ¿sí? Y tenemos también lo que sería la creación de un bajo, ¿sí? Que es el mismo que mensual, pero de repente sale y nos crea, perdón, un alto, ¿sí? Y luego un bajo más alto y un alto más alto nuevamente, ¿sí? Entonces ya de por sí nosotros vamos a entender que en diario se está poniendo alcista. Pero ¿qué tipo de alcista? Esto no es un alcista que la tendencia va a ser siempre de compra, sino es un retroceso alcista, ¿sí? ¿Retroceso de qué? Vendría a ser del movimiento bajista que hizo en mensual, ¿sí? Nosotros sabemos que el mercado se mueve de impulsos y retrocesos. Esos retrocesos no sabemos hacia dónde puede ir, ¿sí? No sabemos si es al 100%, ¿sí? No sabemos si es al 78% del Fibonacci, al 88%, al 71%, al 50%, ¿sí? Pero sabemos que el mercado siempre va a ser un retroceso. Por eso, para nosotros es importante ir reconociendo hacia dónde se está moviendo el mercado, ¿sí? Y entender justamente cuáles son las probabilidades. Las probabilidades de que justamente el mercado haga un retroceso de este movimiento mensual, al menos al 50%, es bastante. Por lo tanto, yo puedo considerar, bueno, hasta este punto voy a tomar compras, ¿sí? Después, obviamente, siempre que me confirme la estructura, después empezaré a ver si da un cambio de estructura y empezar a vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pone en zona más premium para vender. Ahora bien, vamos a ver en 4 horas, ¿sí? Vamos a simular que este es nuestro rango de trading de 4 horas y vamos a encontrar que el mercado para este rango ya se pone bastante alcista, ¿sí? Estamos viendo que está con mucho movimiento de precio alcista, mucho volumen, tenemos bajo, alto, bajo más alto y alto más alto, ¿sí? Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer? Sabiendo que está en bajista mensual, retroceso alcista, y en 4 horas el mercado me está figurando que está alcista, obviamente también, yo lo que voy a buscar es justamente continuar con ese movimiento en compras.
¿Por qué? Porque justamente lo que el mercado está haciendo, está metiendo volumen alcista para recuperar todo esto, o gran parte de toda esta caída, ¿sí? Entonces, vender acá es un poco bastante complicado, sobre todo si no tenemos confirmaciones, ¿sí? Hay muchas probabilidades de que nos saquen stop loss. Lo mejor que sería es justamente apelar a la paciencia, esperar zonas de extremas, ¿sí? de esa acumulación, ¿sí? Previa a esa ruptura y de altos y generación de altos más altos, o sea, esperar que el mercado caiga y volver a comprar siempre y cuando haga las confirmaciones, ¿sí? Pero podemos vender, ¿sí? Obviamente que se puede vender. ¿Cómo podemos vender? Bueno, en el caso de que, por ejemplo, estemos ya pasando a una hora, ¿sí? Esto sea un rango de una hora del mismo movimiento, ¿sí? Veníamos alcistas, ¿sí? Y de repente el mercado nos hace esta confirmación, ¿sí? Ya se está poniendo como muy bajista el hecho de nos está rompiendo los bajos, ¿sí? Y ya nos está confirmando que empieza nuevamente, ¿qué cosa? Un retroceso bajista. ¿Retroceso bajista de qué? De todo este movimiento alcista que había generado, ¿sí? Entonces, ojo, porque se puede vender, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona podríamos estar tomando una venta y no habría ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque tenemos confirmación de un cambio de la estructura. Si el mercado venía alcista en una hora y de repente se pone bajista, ¿sí? Nos crea bajos más bajos y altos más bajos de forma simultánea. Y nosotros ni siquiera estábamos todavía entrando en temporalidades menores. Obviamente esto se puede tomar en temporalidades menores y requiere, sí, un poco más de práctica y de interpretación de las velas. Pero si nosotros consideramos, ¿sí?, esta información, y no hace falta, como les digo, bajar a tantas temporalidades, vamos a encontrar que el mercado acá se puso bajista, ¿sí? Entonces yo vuelvo a entender el contexto. O sea, estoy bajista y está bueno porque se me pone y se me alinea con mensual. O sea, mensual y una hora está bajista. Pero bajista ¿de dónde? Bajista hasta dónde, ¿sí? Yo tengo que recordar que en 4 horas vengo alcista y que el precio, ¿sí?, tiene que hacer un retroceso de ese movimiento alcista, ¿sí? Entonces, mis probabilidades son dos. Puedo tener la chance de vender, ¿sí?, que una persona de ustedes decida vender y que haya salido profit, o bien esperar a que se dé la caída y justamente después de la caída elegir comprar, ¿sí? La estructura, la tendencia, ¿sí?, o por lo menos que nos está mostrando en 4 horas y que recuerden, las temporalidades mayores prevalecen sobre las menores, nos va a estar mostrando que el mercado va a seguir alcista hasta que rompa el bajo importante, que es este, el generador del último alto, ¿sí? Una vez que en 4 horas el mercado rompe la estructura, ¿sí?, rompe ese bajo importante, ahí sí nosotros ya estaríamos en confirmación de una posible y eventual caída bajista y que el mercado nuevamente se vaya a alinear con mensual. O sea que si 4 horas se pone bajista y mensual está bajista, diario también se puso bajista, las chances de buscar compras son cada vez menores y tenemos más probabilidades de buscar ventas. Por eso les digo que siempre tengan en cuenta la estructura, que siempre tengan en cuenta el contexto donde se encuentra el precio y obviamente que la narrativa, ¿sí?, o que lo que ustedes están buscando tenga un sentido, tenga un contexto, tenga un porqué, ¿sí? Si yo voy a estar comprando es porque justamente estoy buscando un retroceso mensual, ¿sí? Si yo estoy vendiendo es porque el mercado ya me rompió bajos importantes y en 4 horas se está poniendo bajista nuevamente y en una hora ya está bajista y ya tengo más de una temporalidad alineada con mensual. Entonces todas esas confirmaciones son las que nosotros tenemos que tener a la hora de buscar un trade para que justamente nosotros tengamos la chance de ir hacia donde quiere ir el mercado, de fluir con el mercado, y esa es la idea para conseguir buenos trades. Así que espero que les sirva. Obviamente, como saben, opero el euro dólar, que se sumen al Telegram, ¿sí? Dejen comentarios
dejen like en el video, así obviamente estoy subiendo más contenido de acá y durante toda la semana. Nos vemos, chau chau.